El polvo de plata se adhería a la piel, a la ropa, a las almas de los mineros de Zacatecas como una segunda piel, un sudario anticipado. En el Real de Minas de 1886, la vida era un lamento constante, un himno de pico y pala que resonaba en las entrañas de la tierra. Pero para Mateo Rojas, capataz de la mina La Esperanza, ese polvo era también el aliento de su existencia, la promesa de un plato en la mesa para su Elena y su pequeña Sofía. Mateo era un hombre de manos callosas y mirada serena, forjado en el crisol de la tierra, respetado por sus hombres por su honestidad y su inquebrantable ética de trabajo. Sabía cuándo una veta era prometedora y cuándo un tiro de barreno era peligroso. Vivía en una casita humilde, de adobe y techo de teja, en las faldas de la sierra, donde el aire era un poco más puro, lejos del hedor sulfuroso que emanaba de los socavones. Sus días empezaban antes del alba, con un café de olla humeante y el rezo silencioso de Elena, pidiendo a la Virgen que lo regresara entero. El camino a la mina era una procesión diaria de sombras, hombres que cargaban el peso de sus familias sobre sus hombros, descendiendo hacia el infierno subterráneo, donde el tío, la deidad pagana de las minas, esperaba su tributo. Mateo amaba a su familia con una devoción casi sagrada. Las noches, cuando Sofía se acurrucaba a su lado para escuchar sus historias de los nahuales y los chaneques que vivían en las montañas, o cuando Elena le cantaba las antiguas canciones de su pueblo, eran sus únicos oasis de paz. Era un tiempo de prosperidad, se decía, bajo el manto del porfiriato, pero la riqueza de unos se construía sobre la miseria de muchos. La mina La Esperanza era propiedad de unos capitalistas de la Ciudad de México, pero su operación en Zacatecas recaía en manos de don Anselmo Flores, el mayordomo. Y don Anselmo era un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros, un hombre hecho de acero y avaricia, con ojos de obsidiana que nunca reflejaban compasión. Don Anselmo era un tirano, un déspota que exprimía cada gramo de sudor de los mineros, cada onza de plata de la tierra, sin importar el costo humano. Las condiciones en La Esperanza eran infames. Los túneles eran inestables, los sistemas de ventilación deficientes y los accidentes pan de cada día. Pero don Anselmo, obsesionado con aumentar la producción para impresionar a sus patrones y engordar sus propias arcas, había implementado una serie de medidas que rozaban lo criminal. Cuotas imposibles, jornadas laborales que se extendían hasta la extenuación, y, lo más alarmante, una práctica macabra de abrir nuevas vetas sin la supervisión adecuada, empujando a los hombres a zonas de altísimo riesgo. Corría el rumor, apenas un murmullo entre el repiqueteo de los barrenos y el crepitar de las lámparas de carburo, de que don Anselmo tenía una extraña superstición. Se decía que creía que la tierra, para ser generosa, necesitaba ser alimentada. Y la comida que él le ofrecía no era el maíz ni la miel de las ofrendas antiguas, sino algo mucho más oscuro y perturbador. El cataclismo llegó en la primavera de 1886, un día en que el sol parecía burlarse de la oscuridad que se gestaba bajo tierra. Miguel, el hermano menor de Mateo, un joven fuerte y alegre que recién había empezado a trabajar en la mina para ayudar a su anciana madre, fue enviado por órdenes directas de don Anselmo a una galería recién excavada, conocida por su inestabilidad. Mateo había advertido sobre el riesgo, había suplicado al capataz de turno que no enviaran a nadie allí sin antes apuntalar. Pero la orden de don Anselmo fue tajante, inamovible. La plata no espera. Si no lo hace él, habrá otros que lo hagan, había gritado el mayordomo, con esa sonrisa helada que se le dibujaba cuando ejercía su poder. Mateo sintió un escalofrío en la espalda, un presagio sombrío que le carcomía las entrañas. No pasó mucho tiempo antes de que el grito de derrumbe resonara por toda la mina, un eco mortal que heló la sangre de todos. Mateo corrió con una desesperación animal, abriéndose paso entre el polvo y los escombros. Encontró a Miguel sepultado hasta el pecho, con la mirada vacía y un hilo de sangre brotando de su boca. Había sido un colapso localizado, extraño, casi quirúrgico. Miguel no murió al instante. Sus últimas palabras, apenas un suspiro ronco, fueron: Mateo, don Anselmo, él me envió. Dijo: la tierra tiene sed. Luego su cuerpo se desplomó sin vida. El rostro de Mateo se congeló. El dolor le atravesó el alma, pero fue rápidamente eclipsado por una ira fría, implacable. No fue un accidente, fue un asesinato. Mateo intentó denunciarlo, fue a las autoridades locales, al jefe de policía, al subprefecto, pero las puertas se cerraron en su cara una tras otra.
Los hombres que una vez le habían prometido justicia ahora balbuceaban excusas, mencionaban gajes del oficio o la voluntad de Dios. Don Anselmo Flores era un hombre influyente, con conexiones que llegaban hasta la capital del estado y quizás más allá. Su poder era intocable. La impunidad, un manto pesado y asfixiante, cubrió la muerte de Miguel como la tierra lo había cubierto a él. La esposa de Mateo, Elena, se sumió en un duelo silencioso, sus ojos, antes llenos de vida, ahora velados por una tristeza profunda. Sofía, que había adorado a su tío, se enfermó de melancolía, un mal que ni los remedios de la curandera ni los cantos de su madre podían aliviar. La risa de la niña se apagó. El hogar de Mateo, antes un refugio, ahora era un mausoleo de dolor. La impotencia carcomía a Mateo, pero en lugar de quebrarse, algo dentro de él se endureció. La pena se transformó en una helada determinación. Su corazón dejó de latir al ritmo del dolor para acompasarse con un tic-tac lento y calculado. Empezó a observar a don Anselmo con una intensidad perturbadora. Cada gesto, cada orden, cada mirada del mayordomo era registrada en la mente de Mateo. No gritaría, no se lamentaría. Su venganza sería silenciosa, inteligente y tan implacable como la misma tierra. Las palabras moribundas de Miguel lo atormentaban. La tierra tiene sed. ¿Qué significaban? Mateo empezó a investigar, a hurgar en los rincones más oscuros de la mina y de la mente de la gente. Conversó con viejos mineros, con las mujeres que vendían tortillas en el mercado, con los borrachos que frecuentaban la cantina El Minero Resignado. Poco a poco, los retazos de rumores y leyendas empezaron a cobrar forma. Se hablaba del tío, la entidad protectora y demandante del subsuelo. Se hablaba de ofrendas, de pactos. Pero con don Anselmo, la ofrenda era algo más literal, más brutal. Mateo descubrió una verdad tan abominable que le heló la sangre. Don Anselmo no solo era negligente, era un monstruo. Creía que para que las vetas de plata fueran realmente ricas y no se agotaran, la mina debía ser alimentada con sangre humana. No cualquier sangre, sino la de hombres jóvenes, fuertes, sacrificados en puntos específicos, a menudo en las galerías más profundas y ricas. Las desapariciones de mineros rebeldes o sin familia, que antes se atribuían a accidentes o fugas, ahora tenían un significado macabro. Eran ofrendas forzadas a un dios pagano reinventado por la locura de un hombre. Mateo encontró un viejo diario, escondido entre las rocas en una galería abandonada, que pertenecía a un minero desaparecido años atrás. En sus páginas, escritas con letra temblorosa, se describían rituales, símbolos extraños y escalofriantemente, la rutina de don Anselmo de inspeccionar las minas por la noche, solo, con un recipiente especial. El descubrimiento de un compartimiento secreto detrás de una pared de roca falsa, en una de las galerías más antiguas y profundas, fue la pieza final del rompecabezas. Allí, entre extraños grabados precolombinos y símbolos esotéricos mezclados con figuras católicas, Mateo encontró restos óseos, algunos diminutos, otros de adultos, y un altar rudimentario manchado con sangre seca. En un rincón, un pequeño cofre de madera contenía amuletos y un cuadernillo encuadernado en cuero, donde don Anselmo llevaba un registro macabro. Fechas de ofrendas, nombres o descripciones de las víctimas, y junto a cada entrada la producción de plata de las vetas supuestamente beneficiadas. Miguel había sido la última de esas ofrendas, su muerte calculada para reavivar una veta en declive. La rabia de Mateo se transformó en una piedra en su pecho. Él no buscaría solo justicia, sino una condena más allá de lo terrenal para don Anselmo. El plan de Mateo empezó a tomar forma, una venganza fría y metódica que usaría la propia superstición de don Anselmo en su contra. No lo mataría, lo destruiría. Primero comenzó a alterar sutilmente las operaciones de la mina, conocía cada fisura, cada falla, cada vena. Bajo el pretexto de nuevas técnicas de apuntalamiento o exploración, Mateo empezó a causar pequeñas fallas controladas en las vetas que don Anselmo consideraba más productivas y que, según su macabro registro, habían sido alimentadas. Pequeños derrumbes sin heridos, interrupciones en la producción, averías inexplicables en el equipo. La producción de plata comenzó a disminuir en esas áreas, frustrando a don Anselmo. El mayordomo, presa de la paranoia, empezó a culpar a los mineros, a los dioses, a la mala suerte. Luego, Mateo empezó a dejar señales. Durante sus rondas nocturnas, aprovechando la oscuridad y su conocimiento íntimo de los túneles, Mateo visitaba los altares improvisados de don Anselmo. No los desmantelaba. En su lugar, dejaba pequeños objetos que recordaban a las víctimas.
un trozo de tela de la camisa de Miguel, una canica que le pertenecía a un niño desaparecido, un crucifijo de madera de un anciano minero. A veces dejaba sangre de animal mezclada con polvo de plata, formando símbolos que don Anselmo había grabado en su diario. Empezó a manipular los ritos del mayordomo, invirtiendo los símbolos, dejando ofrendas envenenadas para las ratas, no para él, de tal manera que, para un ojo supersticioso y culpable, pareciera que la tierra misma se estaba volviendo contra él. La paranoia de don Anselmo creció. Empezó a ver sombras en cada esquina, a escuchar lamentos en el viento que soplaba por los socavones. Su rostro, antes arrogante, se volvió demacrado, sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con un terror febril. Sus minas, antes una fuente de orgullo, ahora eran un pozo de tormento. Los accidentes en las vetas alimentadas se volvieron más frecuentes. Los rumores sobre el tío descontento se esparcían como reguero de pólvora entre los mineros, azuzados por Mateo con historias discretas y bien contadas de malos presagios. Don Anselmo, creyendo que la tierra le exigía más, se volvió más errático, más cruel, desesperado por apaciguar lo que él creía era una maldición. En su desesperación, don Anselmo decidió hacer una gran ofrenda para revertir la mala fortuna. Mateo, que lo observaba como un cazador a su presa, supo cuándo y dónde ocurriría. La víctima elegida era un joven huérfano recién llegado al pueblo, sin nadie que preguntara por él. Pero Mateo no dejaría que eso sucediera. Había estado en contacto secreto con un visitador episcopal de la Ciudad de México, un hombre de fe pero también de una estricta moral, que había llegado a Zacatecas para investigar ciertos rumores de abusos laborales y que, según se decía, no temía a los poderosos. Mateo, con el diario de don Anselmo y el de la víctima anterior como prueba, y con el testimonio de algunos mineros valientes a quienes había convencido de la verdad, le entregó al obispo la escalofriante evidencia. La noche del ritual, Mateo guió al visitador episcopal y a dos ayudantes de confianza, que no eran las autoridades locales, por supuesto, al compartimiento secreto. Se escondieron en las sombras, observando cómo don Anselmo, con los ojos inyectados en sangre y un cuchillo ceremonial en la mano, se preparaba para su macabro acto. Cuando estuvo a punto de consumar el sacrificio, Mateo dio la señal. Las luces de los faroles irrumpieron en la penumbra. Don Anselmo, cegado y desquiciado, gritó de terror. Fue capturado en el acto, con la sangre del cordero que Mateo había sustituido hábilmente por el huérfano, aún fresca en sus manos. La exposición fue brutal. El escándalo sacudió a Zacatecas hasta sus cimientos. Lo que las autoridades locales habían intentado ocultar durante años salió a la luz pública, magnificado por la autoridad de la Iglesia y la repercusión de la prensa capitalina. El visitador episcopal no solo denunció los crímenes a las autoridades superiores, sino que también aseguró que la historia llegara a los periódicos de la capital, describiendo al mayordomo que alimentaba las minas con sangre. Los cuadernillos de don Anselmo, con sus fríos registros de vidas humanas y producciones de plata, se convirtieron en la prueba irrefutable de su locura y sus crímenes. La sociedad zacatecana, aunque acostumbrada a la crueldad de la época, quedó horrorizada. Don Anselmo Flores no fue ejecutado, como muchos esperaban. El poder de sus conexiones logró evitarlo, pero su destino fue peor que la muerte para un hombre de su estirpe. Fue declarado insano, un loco obsesionado por supersticiones oscuras, y fue recluido en el Hospital de la Purísima Concepción, un manicomio en las afueras de la Ciudad de México. Se decía que sus gritos se escuchaban por las noches, llamando al tío y pidiendo perdón a la tierra, mientras rascaba las paredes con las uñas, convencido de que la plata se le escapaba entre los dedos. Su ruina fue total, su nombre se convirtió en sinónimo de depravación y locura. Sus minas fueron confiscadas y sus bienes subastados. La esperanza cerró por un tiempo, manchada por la sangre de sus víctimas, hasta que nuevos dueños la reabrieron bajo condiciones más humanas. Mateo Rojas nunca buscó reconocimiento ni recompensa. Su venganza no fue por oro, sino por justicia y paz. La risa de Sofía regresó, tímida al principio, luego más fuerte, como un brote después de la sequía. Elena encontró consuelo en el amor renovado de su familia, y la memoria de Miguel, aunque dolorosa, ya no estaba empañada por la impunidad. Mateo siguió trabajando en la mina, pero con la cabeza en alto, sabiendo que a veces la justicia no llega de los tribunales, sino de las sombras, del corazón silencioso de un hombre que se atrevió a enfrentar al monstruo que se alimentaba de la sangre de su gente, para que la tierra, al fin, pudiera descansar.
Su rostro, surcado por las líneas de la vida, ya no reflejaba solo la dureza del minero, sino también la honda sabiduría de quien había visto la oscuridad más profunda y había encontrado una manera de devolverle un rayo de luz. Asterisco asterisco, contador de caracteres, 30.121 asterisco asterisco.